Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Aliméntame y sanaré a tu hijo. El millonario no lo creía, hasta que allí mismo ocurrió lo imposible. En lo alto de las doradas colinas de Beverly Hills, donde las carreteras serpentean entre villas inaccesibles y palmeras podadas, se alzaba la mansión Tormel. Una fortaleza de piedra blanca, ventanas sin cortinas y pasillos demasiado largos para que un solo corazón los habitara. Más allá de las pesadas puertas de hierro forjado, los jardines parecían congelados en el tiempo, setos puntuales, rosales impecables, fuentes esculpidas murmurando con el viento. Todo allí estaba orquestado para proyectar control absoluto, perfección, orden, pero dentro, solo había un hombre y un silencio denso. Elliot Tormel, fundador del conglomerado Tormel Industries, había construido un imperio. Desde la energía hasta la industria farmacéutica, desde la tecnología hasta la infraestructura, su nombre estaba grabado en las fachadas de docenas de torres en Nueva York, Tokio y Dubái. Era uno de los hombres más influyentes y temidos del país. Sus decisiones provocaron fluctuaciones en los mercados. Sus discursos provocaron el cierre o la reapertura de fábricas enteras. Pero lo que el dinero nunca pudo comprar fue la risa de su hijo. En esta mansión de más de 4.000 metros cuadrados, rodeado de sirvientes, especialistas, guardias y ayudantes, vivía Noah Tormel, de 9 años, y sin embargo ya como perdido del mundo de los vivos. El niño había llegado al mundo como un milagro tardío. Tras años de fracaso y soledad, Elliot por fin había tenido un hijo, fruto de un breve pero intenso romance con un artista ya fallecido. Había visto en Noah a su heredero, su razón, su redención. Pero desde los 6 años, el niño había comenzado a desvanecerse, lenta y silenciosamente. No era una enfermedad identificable. No tenía fiebre. No tenía síntomas clásicos. Ninguna tomografía computarizada, resonancia magnética ni prueba genética reveló la más mínima anomalía. Y, sin embargo, Noah no respondía. No hablaba. No reía. Miraba al vacío como si escuchara un mundo que nadie más podía oír. Docenas de médicos de renombre habían desfilado por las filas. Elliot incluso había fletado un avión médico para traer a un curandero tibetano recomendado por un príncipe del Golfo. En vano. Hizo construir un ala entera en la propiedad, paredes insonorizadas, equipo médico de última generación, habitaciones estériles, todo para ofrecerle a Noah la mejor atención sin tener que salir de la finca. Pero todo esto, era solo un cascarón vacío. Porque el verdadero vacío estaba allí, en los ojos de su hijo. Todas las noches, Elliot entraba en esa habitación, se sentaba en un sillón junto a la cama y conversaba. Le contaba sobre su día, sus recuerdos, sus esperanzas. Aunque nunca recibiera respuesta. Recordó aquellos días lejanos cuando Noé corría por el jardín, riendo a carcajadas bajo el agua de los aspersores. Ahora, todo parecía otra vida, otra época. Esta mansión, antaño símbolo de poder, se había convertido en una prisión dorada, un mausoleo silencioso desde donde el rey gobernaba un reino sin vida. Y cada mañana, mientras Elliot descendía la gran escalera de mármol, veía su propio reflejo en el cristal, un hombre con un traje a medida, con el cabello impecablemente peinado, pero cuyos ojos delataban una fatiga que ninguna cantidad de dinero podía aliviar. Lo tenía todo. Pero había perdido lo esencial. Y en la gran sala vacía, cuyos techos se elevaban como una catedral infiel, reinaba el silencio supremo. Un silencio que nada parecía capaz de romper. Una mañana de invierno, cuando la niebla todavía se aferraba a las cimas de las colinas de Beverly Hills y los pájaros parecían demasiado cansados para cantar, un hombre apareció ante las inmensas puertas negras de la finca Tormel. El asfalto de la carretera aún estaba húmedo por la lluvia caída durante la noche. Los guardias de seguridad de turno, abrigados con sus abrigos oscuros, hablaban en voz baja mientras tomaban café tibio. Fue entonces cuando lo vieron. El hombre caminaba despacio, sin prisa. Parecía haber salido de otro tiempo. Su largo abrigo color tierra estaba manchado, deshilachado y desgastado por los kilómetros. Sus botas crujían a cada paso, como si hubieran atravesado desiertos y ciudades enteras. En la mano derecha, sostenía un bastón de madera tosca, tallado con símbolos antiguos. Parecía no solo un apoyo, sino una extensión de sí mismo, un bastón, o quizás un cetro olvidado.
Se detuvo a unos pasos de la puerta de hierro forjado, miró las cámaras de seguridad y esperó. Su piel oscura estaba marcada por el tiempo, como si hablara de años de caminata y silencio. Sus mejillas hundidas, su nariz recta y sus labios finos no mostraban rastro de queja ni cansancio. Pero lo que cautivaba a quienes la observaban era su mirada. Sus ojos no eran ni urgentes ni suplicantes. Transmitían una paz ancestral, casi sobrenatural. Una calma que solo se encuentra en quienes ya no le temen a nada. Un guardia se acercó, desconfiado. Oiga, señor. Esta propiedad es privada. Tiene que irse. Pero el hombre no se movió. Habló con una voz suave, profunda y ligeramente velada. Mi nombre es Silas Walker. El guardia arqueó una ceja. Buscó su radio para pedir refuerzos. Pero antes de que pudiera siquiera pulsar el botón, Silas añadió, con un tono aún tranquilo pero extrañamente resonante. Aliméntame, y sanaré a tu hijo. La frase, simple y a la vez impactante, cayó como una piedra en un estanque silencioso. El guardia se quedó paralizado. Los demás oficiales, alertados por el tono inusual, salieron de la garita. Algunos intercambiaron miradas de incredulidad. Otros reprimieron un bufido. ¿Qué? ¿Es una broma? Este tipo está enfermo. Ha visto demasiadas películas. Échenlo fuera. Pero arriba, en una habitación oscura rodeada de pantallas, Elliot Thornbell observaba la escena en directo. Estaba acostumbrado a monitorear cada movimiento cerca de su propiedad. Nada pasaba desapercibido. Lo veía todo, lo controlaba todo. Pero luego, se incorporó lentamente en su silla. Miró al hombre congelado en la pantalla, ese extraño andrajoso, solo frente a todo un sistema de vigilancia. Esa mirada. Esa voz. Y sobre todo, esa frase. Aliméntame, y sanaré a tu hijo. Elliot sintió que algo se agitaba en su interior. Un pequeño escalofrío, como una grieta en la armadura del racionalismo. Lo había intentado todo, hospitales, terapias experimentales, médicos de élite, chamanes. Pero nunca esto. Nunca un extraño en la puerta, exigiendo comida a cambio de un milagro. Fue ridículo. Y aún así. Se volvió hacia el intercomunicador y habló con voz seca. Abre. Déjalo entrar. El gran comedor de Thornbell Manor parecía sacado de un palacio europeo. Las paredes estaban adornadas con pinturas antiguas, las lámparas de araña de cristal que colgaban del techo brillaban suavemente bajo la luz grisácea de la mañana, y la larga mesa de caoba tenía capacidad para 20 comensales. Pero hoy, solo estaba Silas Walker, sentado solo en el centro. Los sirvientes observaban desde lejos. Algunos susurraban, otros intercambiaban miradas incrédulas. El hombre no era ningún profeta. Y, sin embargo, algo en su postura, erguida, tranquila, firme, inspiraba respeto. Le ofrecieron un menú refinado, salmón con trufas, tostadas con mantequilla y caviar, champán añejo. Pero negó lentamente con la cabeza y respondió en voz baja. Solo un poco de pan. Un tazón de sopa caliente. Y un vaso de leche, por favor. El mayordomo, confundido, obedeció. Unos minutos después, le sirvieron a Silas un plato de pan fresco, una sopa de verduras humeante y un vaso grande de leche entera. Él no tenía prisa. Comía despacio. Muy despacio. Cada bocado parecía sagrado. Masticaba con cuidado, como si estuviera en comunión con algo invisible. Soplaba la sopa entre cucharada y cucharada, a veces cerrando los ojos y levantando ligeramente la barbilla, como para saborear mejor el silencio. Todo en su gesto denotaba gratitud. Pero no habló. Ni una palabra. Ni siquiera una mirada a las cámaras de seguridad discretamente ocultas en las molduras del techo. Elliot estaba en la puerta, observándolo con una tensión casi dolorosa en el pecho. Cada movimiento del hombre parecía desfasado, como si no obedeciera a ninguna lógica. Cuando Silas terminó, bebió el último sorbo de leche, colocó la servilleta de lino cuidadosamente doblada en el borde del plato y luego se limpió la boca, no con el paño, sino con la esquina de su raída chaqueta. Se levantó, ajustó el bastón a la palma de su mano y dijo con una voz tranquila que parecía resonar más fuerte que el murmullo de los candelabros.
Llévame con el niño. Elliot no dijo nada. Él no preguntó por qué. Él no preguntó cómo. Él simplemente asintió, y condujo a Silas a través de los largos pasillos de mármol hasta el ala médica. La habitación de Noah estaba bañada por una suave luz artificial. Las cortinas estaban corridas. Había máquinas que lo vigilaban, aunque ninguna era realmente necesaria. Todo allí estaba limpio, ordenado, casi sagrado. Noah estaba allí. Acostado en su cama, con sus bracitos apoyados en las sábanas blancas. Sus ojos, abiertos, miraban fijamente a un punto que nadie podía ver. Apenas parpadeaba. No reaccionaba. Elliot estaba de pie en un rincón de la habitación, con las manos entrelazadas, tensas como la cuerda de un arco. Silas se acercó sin decir palabra. Se sentó en el borde de la cama, con cuidado, sin mover nada. Observó a Noah un buen rato. Luego, lentamente, colocó su mano derecha, la que había estado sosteniendo el bastón hacía unos momentos, sobre la frente del niño. Cerró los ojos. Y no dice nada. Ni una oración. Ni un conjuro. Ni un suspiro. Solo ese extraño silencio, que de repente pareció envolver toda la habitación como un mar sin fondo. Incluso las máquinas parecieron ralentizarse. El mundo contuvo la respiración. Entonces, un suspiro ligero, apenas audible. Noé movió un dedo. Luego dos. Su mirada parpadeó. Y de repente, sus labios temblaron. Elliot dio un paso más cerca, aturdido. Y entonces, en un susurro frágil como el aliento de un viento invernal, la voz de Noé cruzó la habitación. «Padre». El mundo parecía ponerse patas arriba. Elliot se tambaleó. Retrocedió un paso, con la mano sobre la boca, mientras las lágrimas brotaban demasiado rápido como para contenerlas. No había oído esa voz en más de 3 años. Pensó que nunca la volvería a oír. Noé se incorporó, muy lentamente, con los ojos claros y sorprendentemente vivos. Miró a su padre, y con una tímida risa, dijo: «Soñé contigo. Llorabas todo el tiempo». Elliot se desplomó de rodillas. No de dolor, sino de gracia. Lloró desconsoladamente. Le temblaban las manos. Sintió como si volviera a la vida. Como si hubiera renacido. Silas, sin embargo, se levantó sin decir palabra. Tomó su bastón, se ajustó el abrigo y se dirigió a la puerta, dejando atrás a un padre devastado, un hijo vivo, y un silencio ahora lleno de luz. Esperar. Elliot corrió tras él. En el pasillo, su voz aún resonaba entre sollozos. «¿Cómo hiciste esto? ¿Quién eres? Dime cuánto te debo». «¿Dinero? ¿Una casa? ¿Un equipo? Lo que quieras». Silas se detuvo al pie de las escaleras y luego se giró lentamente. Sus ojos eran serenos. Profundos. Como 2 lagos negros en el corazón de un antiguo desierto. Él simplemente dice: «Solo soy un hombre hambriento. Y me alimentaste». Eso era todo lo que esperaba. Él inclinó la cabeza. Entonces, sin esperar respuesta, cruzó la puerta principal, bajó los escalones, atravesó el patio y pasó entre los setos inmóviles. Y desapareció en la niebla de la mañana, tragado por la luz gris como un sueño olvidado. 6 meses después, un artículo de portada en Los Angeles Times atrajo la atención nacional. El multimillonario Elliot Tormel abandona sus imperios para dedicarse a una causa humanitaria inesperada. Los medios de comunicación no lo podían creer. El empresario, conocido por su frialdad, rigor estratégico y toma de decisiones implacable, había vendido su participación en Tormel Industries, abandonado todos los consejos de administración y cerrado varios proyectos multimillonarios, entre ellos una cadena de centros de datos automatizados en Asia y una colaboración con una controvertida empresa farmacéutica. Pero no fue una retirada. No fue una jubilación dorada. Fue un renacimiento. Con cientos de millones de dólares reinvertidos en una obra totalmente nueva, lanzó un proyecto que iba en contra del mundo que había construido. Fundación Lawalker. Lleva el nombre del hombre que desapareció en la niebla sin dejar dirección ni rastro.
La Fundación Walker abrió sus primeros centros en barrios olvidados de Los Ángeles, Detroit, Nueva Orleans, luego en aldeas remotas de Nuevo México e incluso en zonas rurales del este de África. Pero la ubicación no importaba, cada centro se construyó sobre 3 pilares fundamentales. 1. Alimentando los cuerpos, distribuyendo cada uno día de comida gratis, sin ataduras, sin juicios. 2. Sanando almas, mediante la integración medicinas alternativas, indígenas y tradicionales, terapias a menudo marginadas o despreciadas por la ciencia occidental. 3. Escuchar lo invisible, ofreciendo un espacio para la palabra y dignidad para aquellos que nunca son escuchados. Los centros no eran ni clínicas ni comedores populares. Parecían santuarios vivientes, a medio camino entre un huerto comunitario y un templo de sanación. Incluían herbolarios peruanos, monjes tibetanos, enfermeras, soldados convertidos en voluntarios y niños de la calle convertidos en jardineros. En el frontón de cada edificio, grabado en piedra o pintado a mano sobre las paredes de chapa, se podía leer una sola frase. Aliméntame y sanaré tu mundo. Noah Tornbell, sanado, adulto, irradiaba una luz serena. A veces aparecía en los vídeos del centro, sentado con las piernas cruzadas entre los niños o tocando la guitarra junto a los curanderos itinerantes. Nunca hablaba de milagros. No pretendía explicar nada. Pero relataba, con la sencillez cautivadora de los niños que han atravesado la oscuridad. Un día, llegó un hombre hambriento. No pidió nada. Solo comida. Y después de comer, me puso la mano en la frente. Y sentí algo, como un aliento ancestral. No quería nada a cambio. A veces, aquellos a quienes ignoramos son portadores de luz. Sin saberlo, se convirtió en el rostro de la esperanza, prueba viviente de que el cambio puede surgir de algo tan simple como un plato de sopa y un oído atento. Pero una pregunta estaba en boca de todos: ¿quién era Silas Walker? Las teorías abundaban. Un ex médico que huye de una vida destrozada. Un místico africano, en misión espiritual alrededor del mundo. Un veterano olvidado, convertido en peregrino. Un ángel. Un mensajero. Pero nadie volvió a verlo nunca más. Ni en las calles. Ni en las cámaras de vigilancia. Ni en los centros que había inspirado. Vino, comió, curó, y desapareció. Algunos periodistas afirmaron que su nombre no figuraba en ningún registro nacional. Otros, más poéticos, dijeron que el mundo no estaba preparado para comprender a este tipo de hombre. Pero no había ninguna persona intentando resolver el misterio. Elliot Tornbell. Porque lo sabía. Sabía que no acababa de alimentar a un hombre. Había abierto su puerta a lo invisible, a lo olvidado, a aquel a quien el mundo no mira. Y este hombre había abierto a cambio una puerta aún mayor, la de la curación, el perdón y la transformación. A veces la vida nos pone en el camino un ser tan discreto, tan humilde, que nuestra mirada apresurada lo atraviesa sin verlo. Pero cuando nos acercamos a él, cuando le ofrecemos un gesto de dignidad, se convierte en el espejo de nuestra humanidad. Y Silas Walker sostuvo este espejo frente al mundo entero. Elliot nunca supo orar. Pero había aprendido a escuchar. Y en sus últimos escritos, publicados en una carta abierta titulada El hombre al que alimenté, escribió: lo que la medicina no pudo hacer, un hombre hambriento lo hizo, tras una sopa, un poco de pan y un vaso de leche. Ese día, la bondad abrió una puerta que ni siquiera la ciencia sabía que estaba cerrada. No busques milagros en los relámpagos. Búscalos en quienes tienen hambre, y que simplemente esperan tu respuesta.